La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai. Proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Este es el día que hizo el Señor. Gocémonos y alegrémonos en Él. Dios, nuestro Padre, habita en nosotros. Nuestros cuerpos son su templo. Somos hijos de Dios. Dios nos impartió su vida. Tenemos la vida eterna. Disfrutemos de la vida eterna, la vida abundante, la vida de Dios. Porque el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar, cargó con nuestros pecados y pagó el castigo que nosotros merecíamos. Ahora somos libres de la condenación, del pecado y de toda culpa. Podemos disfrutar de la presencia de Dios sin sentimiento de culpa, condenación, inferioridad ni de pecado. El velo del templo se rasgó. Ahora tenemos acceso directo a la presencia de Dios, al trono mismo de Dios, por la sangre del Señor Jesús. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ya no hay impedimento para ningún ser humano que cree en el Señor Jesús, quien lo ha aceptado como el nuevo Señor de su vida, quien ha dado el paso del arrepentimiento. La sangre del Señor Jesús en ese mismo instante se activó y borró todos sus pecados. ¿Por qué el Señor Jesucristo derramó su preciosa sangre? En primer lugar, para satisfacer la demanda de la justicia de Dios y librarnos de la condenación y de las maldiciones que nos afligieron por causa del pecado. El pecado lo arruinó todo en el ser humano. En el Antiguo Testamento, Dios en su misericordia estableció que si alguien quería acercarse a su presencia, tener comunión con Él, debía hacerlo a través de los sacrificios de animales inocentes. Entonces, los animales inocentes eran sacrificados, fueron ofrecidos. Su sangre era rociada sobre el pecador y también sobre el propiciatorio, el arca, sobre la tapa del arca, el propiciatorio. Y era de esa forma como los pecados de la persona que ofrecía el sacrificio le eran cubiertos. Y habiendo sido cubiertos sus pecados o expiados sus pecados, tenía acceso a la presencia de Dios, tenía comunión con Dios. Esto fue lo establecido en el Antiguo Testamento y fue el pensamiento de Dios para todos los seres humanos. Solo que la sangre de los animales no tenía la habilidad, el poder para limpiar al ser humano de la mancha del pecado. La sangre hace referencia a la muerte de Cristo como sacrificio realizado en lugar nuestro. La sangre de Cristo, diferente a la sangre de los animales, la sangre del Señor Jesucristo, poderosa sangre, fue derramada como el precio para nuestra redención. La sangre derramada de Cristo es una evidencia de que Él entregó su vida por nosotros. Él derramó su vida hasta la muerte. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo resolvió el problema de nuestros pecados. Él fue hecho pecado por nosotros. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. La sangre del Señor Jesucristo fue derramada para proveernos el perdón. Ser perdonado significa que ya no vamos a pagar ningún castigo. Y aunque éramos responsables delante del trono de Dios, responsables por nuestros pecados, por nuestros delitos, y según la justicia de Dios, debíamos pagar la condena, la muerte eterna, en un lugar de tormento, alejado de Dios, es decir, en el lago de fuego. Ese es el castigo por el pecado. El alma que pecare, esa morirá, dice la Biblia, y se refiere a la muerte
tanto espiritual, física, como la muerte eterna. Pero el Señor derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón es una palabra de parentesco. Cuando el pecador acepta al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador y el nuevo Señor de su vida, el espíritu humano que estaba muerto en pecados es recreado. Sus pecados le son remitidos. Pero siendo ignorante de esta verdad, muchos cristianos aún viven bajo la conciencia del pecado y de la condenación. La sangre de Jesucristo fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Pero también la sangre del Señor Jesús fue derramada para la remisión de nuestros pecados. La palabra remisión significa destruir, como si nunca hubiera existido. Cuando Dios remite nuestros pecados, quedan destruidos o aniquilados como si nunca hubieran sido. La diferencia entre la expiación y la remisión es abismal. La expiación cubre los pecados, mientras que la remisión los destruye. La sangre de los animales derramada en el Antiguo Testamento fue para la expiación del pecado, para cubrir los pecados de la humanidad. Cristo derramó su sangre no para cubrir nuestros pecados, sino para destruirlos, para desaparecerlos. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, es decir, como si nunca hubieran existido. Así estamos delante del Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Aquí se usa la palabra remisión. Esto quiere decir remover, quitar, destruir. Eso significa la palabra remisión. Es una palabra griega que representa la destrucción total de algo. Pues la sangre de Jesús, poderosa sangre, está viva y es poderosa para destruir todos nuestros pecados como si nunca hubieran existido. Démosle gracias a Dios. Comprenda el alcance de la sangre de Cristo. Pídale al Espíritu Santo que le revele esta verdad. No viva más bajo condenación. No viva más bajo la culpa, bajo esa pesada carga de la culpa y de la condenación. Usted no es un pecador arrepentido. Usted es la nueva creación. Delante de Dios, por la sangre del Señor Jesucristo, usted es una persona como si nunca hubiera pecado, porque la sangre del Señor Jesucristo nos limpió de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 7:14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Gloria al Señor. Nuestros pecados fueron destruidos. La sangre de Jesucristo, poderosa sangre, está viva y nos limpió de todo pecado. Emblanqueció nuestras ropas espirituales. Esto es un hecho, esto no es una promesa, esto es una realidad. Apocalipsis 1:5, leámoslo nuevamente. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No dice que nos lavará con su sangre, sino que nos lavó tiempo pasado. Esto ya es una realidad. Señor, te doy gracias, te alabo y te bendigo. Señor Jesús, gracias por tu amor. Gracias por derramar tu preciosa sangre para el perdón de nuestros pecados, para limpiarnos de toda iniquidad, para destruir los pecados en nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, por resolvernos el problema de nuestros pecados
con tu sangre preciosa, porque tú fuiste hecho pecado por nosotros. Ahora nosotros somos libres del pecado, de la muerte y de la condenación. Bendigo a los oyentes. Amado Espíritu Santo, abra los ojos de nuestro entendimiento y revélanos esta verdad. Declaro libertad de toda conciencia de pecado, de culpa y de condenación, en el nombre de Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesús te pido que confirmes la buena palabra, obra milagros en los oyentes. Espíritu Santo, fortalécenos en esta hora. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.